Desde mañana empiezan a regir los cambios que desregulan la economía, todo esto a partir de los 366 artículos del decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Milei. Modifica ámbitos del día a día como los alquileres, las tarjetas de crédito, las recetas médicas y también las billeteras virtuales. Pero introduce cambios en el régimen laboral, en las indemnizaciones, en el periodo de prueba y también en el límite al derecho a huelga. A 18 días de su asunción, en respuesta, la CGT decretó un paro general y movilización contra el DNU y también la ley Ómnibus. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estas son las noticias a las 20:30. La CGT llamó a un paro general con movilización para el 24 de enero. La huelga será por 12 horas y también va a incluir una marcha al Congreso Nacional. Es en rechazo al DNU y la ley Ómnibus. La medida será un día antes de la fecha que el gobierno quiere que se trate la ley Ómnibus en el Congreso. El secretario general de la Central Obrera, Héctor Daer, afirmó que el DNU es ilegal y el paquete de leyes es peor. Vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores, diputadas y senadoras, que nos planteen que esto no puede pasar en una Argentina. El gobierno reconoció ante los empresarios del transporte que subirá la tarifa de los colectivos. La nueva tarifa mínima en enero será cercana a los 80 pesos, pero se estima que habría una suba del 60% en el corto plazo con un incremento escalonado. El valor además deberá ser rediscutido a mediados de enero, pero esta vez en audiencias públicas. Se termina el año y se comienzan a conocer datos de inflación de diciembre y de todo 2023. Según la consultora LSG, la cuarta semana del último mes del año dio una suba del 7,1% en alimentos y bebidas, lo que acumuló un promedio de más del 27% de inflación en 4 semanas y una inflación punta a punta superior al 36%. Además, hoy hubo una fuerte suba del dólar contado con liquidación y el gobierno sufrió un revés en una licitación de bonos para importadores. En instantes te lo contamos. En las carnicerías hay una remarcación de precios, pero esta vez es al revés y la carne ahora se paga más barata. Desde el sector aseguran que la disparada de los valores acumulados en diciembre hicieron que baje la demanda y las ventas cayeron de manera abrupta. Ahora el kilo de todos los cortes oscila entre los 7.000 y los 8.000 pesos aproximadamente. Hay bajas que en promedio son ligeramente inferior a los 1.000 pesos. Para los hinchas de Boca, Martín Palermo dejó de ser un titán y volvió a ser el loco porque con esta declaración puede que los haya ofendido. Ahora resulta que, al contrario de lo que dijo cuando terminó su carrera futbolística, ya por mediados de 2011, resulta que está listo y preparado para dirigir cualquier equipo. Dentro de ese cualquier equipo está incluido River. Obviamente que no solamente en el fútbol argentino, uno evalúa cualquier propuesta en el exterior también. A 18 días de ser presidente de la Nación, la CGT llamó a un paro general con movilización para el 24 de enero. Muy poco el tiempo en el que Javier Milei se encuentra sentado en la Casa Rosada, ya ejerciendo como presidente de la Nación. Este paro con movilización de la CGT se va a dar a partir de las 12 del mediodía. Es media jornada, va a incluir esta movilización al Congreso Nacional y obviamente, como te estamos contando, tiene que ver con un rechazo muy profundo, muy fuerte al decreto de necesidad y urgencia y también al paquete de leyes contenidos en el proyecto Ómnibus. Al Congreso para apoyar a
aquellos diputados y senadores, diputadas y senadoras, que nos planteen que esto no puede pasar en una Argentina. Porque si le dan la suma del poder público a un presidente más allá de los votos que haya sacado por 2 años y lo puede renovar por otros 2 años, vamos a estar ante una circunstancia de que un presidente va a tener todo su mandato con la suma del poder. Y no se respetan las instituciones y no se respeta nada. El paro y movilización será exactamente un día antes de la convocatoria para votar la ley ómnibus que propone el presidente Javier Milei. Este plan de lucha incluye además una serie de convocatorias a sindicatos en cada una de las provincias para de esta manera presionar a los legisladores que responden a cada distrito y tratar de llevar los votos a la idea que hoy sostiene la CGT. Pero además la cúpula sindical quedó facultada para tomar más medidas de fuerza e incluso para llamar a nuevos paros. Allí Héctor Daer afirmó que el DNU es inconstitucional, el paquete de leyes es peor y además señaló que afecta a los derechos no solo de los trabajadores, sino también de los jubilados. También el vocero presidencial Manuel Adorni, en la conferencia de prensa que brinda todas las mañanas, explicó cuáles son las urgencias para enviar este megaproyecto de ley al Congreso y volvió a referirse a quienes no quieren los cambios y que además, asegura, no respetan las mayorías. Incluso sugirió que algunos están poniendo palos en la rueda. Entendemos, por supuesto, lo extenso, lo profundo y lo esencial de esta ley. Sabemos que hay gente que no está dispuesta a cambiar, sabemos que hay gente dispuesta a poner palos en la rueda, porque a pesar de que Argentina está en ruinas, y reitero, estamos intentando evitar la catástrofe, por lo tanto esto puede ser todavía mucho peor. A pesar de todo esto, a pesar de la pobreza, a pesar de la pobreza infantil, a pesar de la indigencia, a pesar de la inflación, a pesar de los bajos salarios, a pesar de estar aislados del mundo y a pesar de un montón de cuestiones adicionales, como por ejemplo temas de libertades individuales, a pesar de todo esto, hay gente que todavía no quiere cambiar. Estamos a muy pocas horas de que entre en vigencia el DNU de Javier Milei y en este marco ya se han presentado 2 nuevas precautelares. Las medidas fueron pedidas por el constitucionalista, el abogado Andrés Gil Domínguez, y también por el Observatorio del Derecho de la Ciudad, en 2 juzgados diferentes, pero siempre dentro del fuero contencioso administrativo federal. Uno finalmente ha tramitado ante el juez Esteban Furnari y el otro ante el juez Walter Lara Correa. Estas medidas solicitan a la justicia una respuesta que sea rápida para impedir que el decreto entre en vigencia mañana. Y este dato de hoy, el presidente Javier Milei volvió a salir al balcón de la Casa Rosada a saludar a distintas personas. Lo hizo desde el balcón que da a la Plaza de Mayo y estuvo acompañado, como ves, por su gabinete, su hermana y también secretaria Karina Milei, también el vocero presidencial Manuel Adorni y su amigo y colaborador Santiago Caputo, entre otros funcionarios. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mientras tanto, habló en un acto de inauguración de 2 empresas en un parque industrial de Florencio Varela. Y ahí mismo, y luego de anunciar medidas económicas, Kicillof destacó el rol del Estado y también cuestionó al oficialismo. La industria argentina es así, algunos la odian y la denostan, piensan que es ineficaz, ineficiente y que por qué vamos a producir acá lo que se puede comprar afuera de mejor calidad y a mejor precio. Dicen eso. Ese es el chip ideológico que tienen, ideológico, espantoso.
espantoso, porque lo dicen así porque no conocen, porque no recorren y porque entonces tampoco lo sienten ni pueden ver cuáles son los efectos que se sufren cuando se empieza a acabar con el tejido industrial. Nosotros somos de otra escuela, nosotros creemos que gobernar es crear trabajo, así que es crear y sostener industria. La provincia de Buenos Aires tiene campo, tiene construcción, tiene turismo, tiene comercios, tiene servicios, pero también tiene y le importa su industria. No es una cosa o la otra. De la misma manera que no hay que elegir entre Estado y mercado, son las dos juntas. Pero siempre es más fácil firmar un decretazo y mandar una superley que dedicarse a laburar y a generar trabajo y a generar industria. Así que esos que se dicen eficientes, además son bien vagos. Los decretos se los escriben otros. También hoy el referente de la Federación de Tierra y Vivienda, Luis Delía, junto a su organización, realizó una marcha en la Ruta 3 en La Matanza. Fue en rechazo al DNU y también la ley Omnibus que fue enviada al Congreso por el presidente de la Nación. Además, el organizador del corte estuvo acompañado por otros movimientos como la corriente clasista y combativa, como alguna vez ocurrió esta movilización en otro tiempo de la historia. Se sumaron otros referentes, el sindicato de Canillitas, el Frente Barrial, Barrios de Pie. Este corte duró un par de horas y además allí Luis Delía aclaró que tenía autorización municipal para poder hacerlo. Se acerca el fin de año y se empiezan a conocer datos económicos vinculados a la inflación de diciembre, que viene muy caliente, muy alta, y de todo 2023. Principalmente en diciembre hubo un salto inflacionario, luego justamente del salto cambiario, de la devaluación que hizo el gobierno de Milei. ¿Qué pasó en la cuarta semana de diciembre? Según la consultora LSG, que todas las semanas mide la inflación en alimentos y en bebidas. En la cuarta semana de diciembre esta tuvo un aumento de ese rubro de 7,1%. El promedio de las últimas 4 semanas es superior al 27% de la inflación. Y si medís la inflación punta a punta, es decir, cuarta semana de noviembre versus cuarta semana de diciembre, la inflación es de 36,1%. Seguramente vamos a conocer en enero el dato oficial del INDEC, que estará seguramente entre esos dos números que te conté recién, 27% y 36% la inflación de diciembre. Si esto se confirma, tendremos una inflación anual en 2023 cercana al 200%. Incluso en este contexto el gobierno hoy anunció de que va a haber 2 bonos para jubilados, es decir, van a seguir cobrando bonos como cobraban en diciembre y en noviembre, en enero y en febrero. En enero y febrero cobrarán un bono de 55.000 pesos cada mes, por eso la mínima seguirá estando sumada con el bono en 160.000 pesos tanto en enero como en febrero, hasta que el gobierno resuelva cuál será la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, si es que se aprueba la ley que envió al Congreso. Pero ese no fue el único dato importante para ahorristas, para inversores, sino que hoy también hubo un salto del dólar considerable. El contado con liquidación pegó un salto del 8%. ¿Cómo cerraron las distintas cotizaciones en la plaza cambiaria? Bueno, el blue sigue estacionado en los 1.000 pesos, no se mueve mucho de ese umbral, pero el dólar MEP subió 1,9% y como te decía, el contado con liquidación, que estaba muy barato, era el más barato del mercado, trepó 8,5% y se acercó bastante al precio del dólar MEP. Hoy se conocieron 2 noticias fundamentales desde lo económico para los ahorristas. Por un lado, el Banco Central acaba de eliminar la posibilidad de hacer plazo fijo UVA, que es el que siga la inflación, por 90 días. Ahora, si querés ese instrumento, vas a tener que hacer un depósito en pesos a 180 días. 180 días parece que vamos a tener otro país, ¿no? ¿No es cierto? Es muy difícil estacionar y paralizar el dinero por tanto tiempo, son 6 meses. Por otro lado, el Banco Central sacó a licitación los bonos Bopreal, bonos para importadores, y la verdad que la licitación fue un fiasco. Apenas 68 millones de dólares recaudaron, esperaban 750 millones de dólares, todavía no lograron convencer a los grandes importadores ni tampoco a las pymes. El gobierno anunció que la semana que viene, es decir, ya en enero, va a haber una nueva licitación, veremos qué pasa, pero los pesos están buscando instrumentos y por ahora los bonos para importadores no seducen a los inversores.
Leandro, por otra parte, hoy hubo mucha expectativa por la reunión que se dio en el área de transporte con las empresas del transporte público automotor, con los colectivos. Queremos saber qué es lo que va a pasar con esto, ¿verdad? Sí, así es. Fue una reunión de empresarios del sector, de las cámaras, con el ministro de Infraestructura, Ferraro, también con el secretario de Transporte, Franco Mogueta, y dicen las fuentes del sector que fue una buena reunión, que fue una reunión positiva porque desde el gobierno reconocieron que las tarifas de los colectivos están desfasadas, pero no solo eso, sino que manifestaron la voluntad de terminar con el desfasaje de las tarifas que hay en el AMBA con respecto al interior del país, al resto del país, donde es mucho más caro el transporte de colectivos, viajar en colectivo. Vamos a ver una placa de cómo quedaría el boleto mínimo a partir de enero, según lo que empezó a divulgar el gobierno. Bueno, sería un boleto de 76 pesos, va a tener que convocar una audiencia pública para fijar esta tarifa y mantendría en enero los subsidios. Recordemos que el ministro Luis Toto Caputo ha manifestado una voluntad en 2024 de ir recortando subsidios, pero en enero se mantendrían por el momento. Vamos a ampliar este tema. Está esta noche con nosotros aquí en Noticias a las 20:30 Luciano Fusaro, que es el vocero del grupo Metropol. Muchas gracias por esta visita esta noche. 76 pesos, este es el valor con el que tendríamos un boleto mínimo en el área metropolitana. ¿A partir de cuándo? Sí, según lo que, que parte de lo que se conversó en el día de hoy y fue ratificado en un comunicado que publicó hace poco el Ministerio de Infraestructura, el boleto sería 76 y monedas, aproximadamente 77 pesos redondeando, y ese sería el mínimo a partir de enero. Entendemos que va a ser así. Con respecto al tema de la audiencia pública, en realidad ese nuevo boleto es el que correspondería porque ya había una audiencia pública fijada de hace varios meses donde se había determinado que los boletos se ajusten todos los meses por inflación. Ajá. Ese aumento se suspendió en agosto, pero esa audiencia pública, el alcance sigue vigente. Entonces lo que se haría es todo ese aumento que no se dio en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se aplicaría ahora. Esa sería la lógica. Bueno, partimos de un mínimo de casi 77 pesos. ¿Y cómo sigue área metropolitana? Entendemos que no vi el cuadro completo cómo quedaría, pero sería todo proporcional. Creo que no sé el porcentaje ahora, pero estaban 52 a 77. Ese porcentaje aplicado de manera proporcional a todas las escalas sería el nuevo cuadro tarifario que tendríamos desde enero. Fusaro, los empresarios van a seguir recibiendo subsidios. Claro, porque ¿qué pasa? Y esto también es algo que se conversó. Los subsidios no se pueden quitar de manera así de un día para el otro. Lo que tampoco se puede hacer es la situación que teníamos ahora, en donde los subsidios estaban calculados con una matriz de costos de hace 4 meses atrás. Entonces, lo que va a hacer el Ministerio es actualizar esa matriz de costo. Eso va a determinar un costo más actualizado, que ya no es el que teníamos en agosto, sino el que tenemos hoy en día, que está más cerca de los 800 pesos que nosotros veníamos diciendo, pero la tarifa que va a cubrir el mínimo va a quedar en 77 pesos, un ajuste menor. Obviamente esto va a obligar a que haya un incremento en el monto de los subsidios, porque es la única forma de que los servicios puedan prestarse, porque recordemos que sigue siendo, estos 77 pesos siguen siendo un monto muy reducido en relación al costo del transporte. O sea, sobre ¿podríamos 800 decir pesos. que mantiene un 80% de la actividad está subsidiada por el Estado? Claro, 90-10 sería, 90% subsidio y se mantendría, claro, porque sería, no tengo el número exacto, pero va a estar más cerca de 800 pesos el costo actualizado. Y si la tarifa mínima está en 77 con los descuentos, va a seguir siendo 90-10. Porque esto recordemos que es una primera instancia. Después va a haber una segunda instancia, por lo que dijeron las autoridades, en donde sí se tiene que hacer una nueva audiencia pública para que el boleto ahí sí tenga un salto mayor, probablemente en febrero creo que dijeron, en donde va a tener un valor más cercano a lo que tiene en Córdoba y en Rosario. Perfecto, y ahí sí la proporción va a achicarse. Claro, nosotros estábamos hablando también de las asimetrías. Leandro hablaba de esta cuestión. Es un tema que es recurrente cada vez que se habla de las tarifas. Por supuesto que hay mucha gente pendiente de saber qué va a pasar mañana, porque en estos días no han viajado bien, ¿no? Claro, sí. Es el eslabón más delgado y la verdad es que no ha viajado bien. ¿Qué le dice usted a los usuarios? Bueno, nosotros ya veíamos una reducción por la falta de recursos de las empresas. Esta semana, en estos 2 días hábiles, hubo una reducción del 32% en los kilómetros. Esto se sintió mucho en la calle porque fue dispar. Algunas empresas redujeron más.
Pero si se da estas condiciones que hablamos hoy, y aparte se anticipa el pago de subsidios los próximos días hasta que quede formalizado todos estos ajustes, eso le permitiría a las empresas normalizar, o por lo menos acercarla a la normalizar. No creo que se normalice porque es mucha la diferencia, pero sí por lo menos evitar que sea tan grande el faltante de servicios como el que hubo en estos 2 días. Luciano, recién hablabas de que seguramente en febrero va a haber otra audiencia para volver a subir la tarifa de acuerdo a una reducción de los subsidios. ¿Esa reducción de los subsidios el gobierno ya les manifestó de cuánto va a ser, si la va a bajar a la mitad o a qué nivel? Había una definición del ministro Caputo de hace 2 semanas de reducirlo en 1/3 los subsidios. Hoy lo que se habló es que obviamente los subsidios van a seguir, porque si no estaríamos hablando de montos mucho más altos, pero con un esquema de reducción gradual. O sea, en primera instancia este es un primer paso, después se va a habilitar mesas técnicas con los empresarios para ver todos los rubros de la actividad, qué se puede hacer para minimizar el impacto y que no se traslade todo a tarifa por el impacto social que tiene y a subsidio. Pero todo eso implica un trabajo que se inicia a partir de ahora, que seguramente que si se hace bien y la tarifa se empieza a reacondicionar, va a implicar una baja de subsidios, los cuales lo que quede de subsidio se va a distribuir a la demanda, que eso es otra importante definición que nos dieron. En vez de darle dinero a las empresas por la cantidad de personal que tienen o por la cantidad de coches, le van a dar el subsidio a través de la demanda directamente a la gente, lo cual haría que las empresas se financien exclusivamente con una tarifa plena. Entonces es probable que en 2024 la tarifa de colectivos suba por encima de la inflación, teniendo en cuenta que se reducen los subsidios y que también la inflación va haciendo su trabajo. En un camino de convergencia debería darse ese fenómeno. Como estuvo congelada 3 años durante la pandemia y en estos meses también, ahora debería ir teniendo aumentos por encima de la inflación. No sé si serán mensual o bimestral, eso se deberá definir, pero en un camino de convergencia el boleto empieza a crecer por encima de la inflación, la única forma de que baje el peso de los subsidios. Luciano Fusaro es vocero del Grupo Metropol. Le agradecemos mucho que haya estado esta noche con nosotros. Muy amable. Gracias a vos. Gastón Mercancini, el hombre que le arrojó un botellazo a Javier Milei tras su asunción el 10 de diciembre, fue procesado con prisión preventiva. La orden la dio el juez federal Ariel Lijo, quien además le embargó bienes por 500.000 pesos. Y según el fallo, el agresor fue procesado por el delito de lesiones dolosas en grado de tentativa cometidas contra el presidente y contra Karina Milei y por lesiones leves dolosas calificadas por haber lastimado a un miembro de la custodia presidencial. Los 3 condenados a cadena perpetua por el femicidio de Araceli Funes, cometido en abril de 2017, José León Suárez, partido de San Martín, fueron absueltos por la Sala Primera de la Cámara de Casación Penal bonaerense, que consideró que en la investigación faltaron evidencias y cuestionó la participación de un perito que fue sentenciado por plantar pruebas en otras causas judiciales. Así, la justicia dio lugar a los pedidos de las defensas de Carlos Casals, Marcelo Escobedo y Hugo Cabañas y ordenó su inmediata libertad. Atención, desde este lunes 1 de enero, los peajes de las autopistas que funcionan como accesos a la ciudad de Buenos Aires van a tener una suba del 49%, tal como aparece publicado en el boletín oficial. Así es que las nuevas tarifas serán para autopistas 25 de Mayo y la Perito Moreno, el peaje entonces de los actuales 431 pesos a 642 en horas no pico, mientras que en las horas pico se deberá pagar de 910 pesos con 43. En la autopista Ilia se pagará 267,65 en hora no pico y 378,50 en hora pico. Este tema, después de 4 años y en un operativo que fue conjunto del gobierno de la ciudad, se levantó el campamento de la comunidad COM, que vos lo viste, estaba allí instalado en la Plaza de Mayo. Es este. Estas son las imágenes del operativo conjunto en el que se desalojó la carpa de la comunidad COM que habían instalado en la Plaza de Mayo en febrero de 2020. Y este dato para tener en cuenta porque después de años de acampe, hoy en un trabajo conjunto
Entre la policía de la ciudad y las autoridades nacionales se desalojó de forma pacífica el asentamiento de la comunidad COM que estaba instalado en la plaza. Esto lo dijo el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri. Además, el ministro de Seguridad de la ciudad, Waldo Wolf, mantuvo una serie de conversaciones con el cacique de la comunidad COM, que es Félix Díaz, y allí lograron acordar de manera pacífica este desarmado de la carpa que ya fue levantada en uno de los extremos de la Plaza de Mayo. Y esto que ves aquí, después del operativo coordinado entre la policía de la ciudad, las autoridades nacionales, fue el momento en el cual el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, escribió en su cuenta de Twitter y remarcó que el orden llegó a nuestra ciudad. El conflicto de intereses entre Martín Palermo y Juan Román Riquelme muchas veces llevó a las dos partes a estar parados en extremos total y completamente distintos. Juan Román Riquelme, cuando no estaba en Boca, quizás decía cosas que no correspondían, y ahora pasa lo mismo con Martín Palermo, que está del otro lado y dice cosas que no corresponden justamente con lo que sucede en el Xeneize, o al menos con una persona que querría lo mejor para este equipo. En este caso, el Titán dejó entrever que si lo llama River Plate, él pensaría, porque es un entrenador profesional y está justamente para manejar y barajar todas las posibilidades que le llegan. Mi trabajo es dirigir el equipo que me proponga, obviamente, ser el entrenador, que tenga un proyecto, que obviamente uno está preparado para dirigir cualquier equipo y, bueno, obviamente que no solamente en el fútbol argentino, uno evalúa cualquier propuesta en el exterior también. Hay un muchacho que no puede dejar de jugar al fútbol ni siquiera cuando está de vacaciones, y ese es Rodrigo de Paul. Sin Messi a su lado, esto es cierto, pero con algún que otro amigo. Se lo vio jugando un picadito en Tigre, bastante entretenido para despuntar el vicio y también para recibir las fiestas. Obvio, no con la exigencia profesional, pero sí con la exigencia de un picadito típico, ¿no? Alguna que otra patada, el roce que vuela y, obvio, lo de siempre, la magia del fútbol 5, distinta, diferente a lo que uno puede ver en la cancha de fútbol 11. Rodrigo de Paul es un tipo que puede moverse en dos baldosas, así como también se mueve en la longitud de un estadio de fútbol 11. Y la parte competitiva, créanme, no se la saca absolutamente nadie. Qué calor sobre la provincia de Buenos Aires, y hoy la sensación térmica sobre Capital Federal alcanzó casi los 35 grados. Claro, una masa de aire con temperaturas elevadas, pero acompañada de elevados valores de humedad relativa. Saben que cuando se combinan las temperaturas por arriba de 26 grados y de forma simultánea los valores de humedad están por encima del 40%, empieza a calcularse la sensación térmica de calor por efecto de la humedad. Pero esta pesadez tiene las horas contadas, porque está avanzando aire fresco sobre el centro de la provincia de Buenos Aires, que va a llegar a partir de esta noche a la región de Capital Federal, y ya está desatando otra vez algunas tormentas de forma aislada. De hecho, a esta hora se están registrando algún chaparroncito, alguna tormenta en Tigre, también en Ezeiza. Por eso la inestabilidad va a estar presente sobre la ciudad de Buenos Aires. Y vean lo que pasó horas atrás sobre el sur de Buenos Aires y la provincia de La Pampa, Guatraché. Cayeron piedras de granizo grandes como pelotas de tenis. Lamentablemente allí todavía se encontraban sin energía eléctrica, y esa tormenta se desplazó luego hacia la localidad de Coronel Suárez en la provincia de Buenos Aires, también en Pigüé, con fuertes ráfagas de viento, donde hubo voladuras de techos además y lluvias que alcanzaron los 70 milímetros. A esta hora el aviso de alerta por tormentas fuertes queda restringido para Córdoba, el centro de Santa Fe, centro y norte de Entre Ríos, y ya mañana todas esas tormentas se van a estar desplazando hacia el norte del país. Pero vean, sorprendente el granizo sobre la localidad, primero de Guaminí y Guatraché y después en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a criticar a Javier Milei. Maduro cuestionó a Milei y lo llamó neonazi, a la vez que opinó que el decreto que desregula la economía fue de carácter dictatorial. Fíjense el desastre de Argentina. ¿Se han dado cuenta? La locura. Un decreto dictatorial del presidente neonazi de ultraderecha de Argentina, eliminando todos los derechos del pueblo, acabando con la soberanía económica de Argentina, convirtiendo a Argentina en una colonia económica, imponiéndosela al pueblo, porque ellos vienen de la mano de los multimillonarios. El gobierno de Israel confirmó la muerte de otros 22 rehenes de Hamas en Gaza y dijo que sus cuerpos siguen en poder de los terroristas. El portavoz del gobierno israelí, Eilon Levy, declaró en las últimas horas que estos civiles fueron asesinados por la milicia palestina, tras lo que quedarían ahora unos 107 ciudadanos israelíes privados de su libertad a 82 días de iniciada la guerra. Cuando volvamos de la pausa, vamos a ver qué es lo que pasa con el precio de la carne. Tuviste que restringirte en Navidad, tal vez cambia el panorama en Año Nuevo. ¿Qué pasa con las farmacias? ¿Habrá o no medida de fuerza? Y con el precio de los medicamentos, todo esto y más temas, como siempre aquí en Noticias a las 20:30. El tema tiene que ver con el precio de la carne y después de la disparada de precios que se realizó durante las últimas semanas, lo que se generó fue una retracción en la demanda, muchas menos ventas en las carnicerías. Bueno, ahora tenemos una perspectiva distinta. Bajó el precio de la carne. El kilo de los cortes más populares sale entre 700 y 800 pesos más barato y en las carnicerías ya adelantaron que la tendencia va a continuar de esta misma forma hasta la semana que viene. Después del último aumento de la carne que rondó el 70%, en esta última semana del año en las carnicerías se dio una situación poco habitual. Bajaron los precios. Y los precios, bueno, de esta semana tienden a bajar. Esperemos que sigan bajando un poquito más. ¿Esta semana empezaron a bajar los precios? Sí, ya bajó bastante lo que es la carne. De lo que se venía pagando la semana pasada, al día de hoy bajó entre un 700 y 600 pesos. Kilo. Por kilo de media red, que eso multiplicado por la cantidad de kilos que trae es mucho. Sí, bajó un montón la carne, la verdad bajó casi un 20% todos los cortes. ¿Eso esta semana fue? Esta semana arrancó, la semana pasada ya arrancó ya para Navidad y digamos los precios bajos. No hay consumo, no hay baja de red, los consumos en el campo no está saliendo la carne y bueno, no queda otra que bajar así o así. Los carniceros tienen bien en claro la razón de la baja en las góndolas. No hay ventas. Picó demasiado alto y entonces al no venderse se tuvo que desinflar un poquito el precio. ¿Cuánto estaba el kilo de milanesa antes y ahora cuánto está? Y mira, antes lo estaba cobrando hasta la semana pasada 8.900 pesos el kilo y ahora esta semana está en 6.800. Ya hay una diferencia de 3.000 pesos. El asado antes de todo este despelote lo estaba cobrando a 7.800 y cuando sabía que en otro lado le estaban cobrando arriba de los 10.000. Pero bueno, y ahora se puso, como el asado ya prácticamente es un corte popular, a 6.000 pesos. El vacío estaba a 8.500, lo pusimos a 6.700. Y va a seguir bajando, te aviso, va a seguir bajando. Claro, eso sabes que muchas personas nos dicen de que la semana que viene puede ser que siga bajando. Sí, la semana que viene vamos a tener un incremento, creo que un 10% más vamos a seguir bajando la carne. En diferentes comercios aseguran que el precio de la carne va a continuar bajando en las próximas semanas. Los carniceros confían en que con estas rebajas las ventas puedan repuntar. Se notó un poquito la diferencia en los primeros días de semana, pero bueno, trataremos de que se siga bajando, de seguir bajando los precios y no especular con el tema de los precios. Costó
costó mucho. Costó porque la gente venía y compraba casi lo justo, no llevaba, no se estoqueaba, ¿viste? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Queda otra. Ahora las expectativas las mejores. Como siempre para adelante, por suerte. La remarcación de los precios a la inversa sorprendió a los clientes que rápidamente se volcaron a las carnicerías para comprar. En el sector esperan que esta tendencia repercuta en la demanda. Y en muy pocas horas, mañana de hecho, si no hay un fallo judicial que lo impida, entra en vigencia el decreto que desregula la actividad económica en la Argentina. Vamos a desandar todos estos días de manera muy puntual qué es lo que implica este DNU. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la venta de medicamentos, el texto sostiene que a mayor competencia va a bajar el precio de los remedios, pero hay dentro de las desregulaciones una serie de cuestiones que está haciendo mucho ruido entre los farmacéuticos. Por eso ya mismo vamos a ponernos en línea con Isabel Reynoso, que ha sido presidenta de la Confederación Farmacéutica de la Argentina, para saber además si es cierto que las farmacias van a ir a una medida de fuerza, si van a bajar sus persianas como forma de protesta contra el DNU. Hola, buenas noches. Cuéntenos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, realmente el DNU, con el argumento de las bases para la reconstrucción de la economía argentina, que creo que muchos podemos estar de acuerdo o no, lo que hace es sentar las bases para la destrucción del modelo sanitario de farmacia que hoy tenemos en Argentina. Entra en vigencia a partir de mañana y va a tener aplicación sobre el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y algunas provincias que en su momento tomaron para sí la ley 17.565. En cambio, otras provincias que tenemos modelos sanitaristas, vamos a continuar con ese modelo. O sea, de acuerdo a donde haya nacido el ciudadano argentino, va a tener un modelo sanitario o un modelo desregulado completamente. Isabel, ¿y mañana la Confederación Farmacéutica va a presentar un recurso de amparo porque las cuestiones que marca este DNU tienen un problema, afectan a la profesión farmacéutica como profesión universitaria, pero mucho más grave es que afectan al acceso al medicamento de calidad y seguro como teníamos a este momento. Isabel, queremos preguntarle si además con esta presentación que van a hacer a la justicia, ustedes están dispuestos a dejar de atender a los usuarios como consecuencia de la implementación de estas normas que desregulan la actividad. ¿Es una posibilidad? Ya, nosotros básicamente estudiamos en la universidad para atender a los pacientes, para garantizar el acceso al medicamento a los pacientes y para dar servicio sanitario. Sí, claramente hay una movilización mañana y aquellos que no puedan asistir, vamos a cerrar una hora, como medida de protesta, pero claramente entendemos o vemos que a futuro es la destrucción de la farmacia argentina como la conocemos, porque establece que no es necesario la presencia efectiva de un farmacéutico para poder dispensar medicamentos. Entendemos que hubiese sido mucho más fácil cerrar en las 23 universidades del país que se dicta la carrera de farmacia antes que adentrarse a hacer estas modificaciones que los farmacéuticos no fuimos consultados, las universidades no fueron consultadas, la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica tampoco fue consultada. Hay algunos aspectos que tienen que ver solamente para darle negocios a una cadena de farmacia y otros aspectos que no fueron analizados que tienen impacto directo en el paciente. O sea, sacar la sanción penal cuando se vende un medicamento por fuera de la farmacia implica que cualquiera va a poder vender medicamentos afuera y va a bastar a lo que ya tuvimos cuando fue la mafia del medicamento y nadie se va a hacer cargo de esta situación. Que el farmacéutico no esté en la farmacia o no tenga obligación de estar presente en la farmacia o pueda ser director técnico de varias farmacias implica que el profesional universitario experto de medicamentos, además de, atender a los pacientes, además de interpretar las recetas, además de firmar todas las recetas que van a la seguridad social, se encarga de lo que es la conservación de los medicamentos, la trazabilidad, la farmacovigilancia, cuando hay problemas de retiro en el mercado. Y bueno, Isabel, todo eso se va a dejar de hacer porque no lo puede hacer alguien que no está presente.
Isabel, vos fuiste muy vehemente, dijiste que esto sienta las bases para la destrucción del modelo sanitario en la Argentina. ¿Por qué vas tan lejos? Y lo que te quería consultar es si crees que hay riesgos de que haya problemas con las adicciones. Digo, en Estados Unidos hay una epidemia de fentanilo, de un problema de adicción muy grande con eso, de venta de medicamentos. Si vos crees que eso puede pasar en la Argentina con este DNU. Sí, yo no tengo dudas y de lo que va a suceder, porque el decreto 2284 de Domingo Cavallo del año 91, que se sacó el medicamento afuera de la farmacia, terminó con adulteraciones, falsificaciones de medicamentos, terminó con lo que conocemos todos que fue la mafia del medicamento, por lo cual Argentina tiene antecedentes peligrosos y también la legislación comparada te hace, digamos, comparar la Organización Mundial de la Salud, por supuesto que los preceptos no son estos que se pusieron en el DNU, ni la Organización Panamericana de la Salud, ni la Federación Internacional de Farmacia. O sea, hay modelos que son claramente protectores de la salud de las personas y modelos que son comerciales, protectores de algún grupo económico. Entonces, esto ya existe en algunos países del mundo. Esto, por ejemplo, que pusieron que un médico puede estar dentro de la farmacia prescribiendo o anexar un consultorio médico. Los únicos países que tienen ese ejemplo son El Salvador y México, y terminaron con que los pacientes salen con 10, 15 medicamentos. Ese modelo no existe en otro lugar del mundo. O sea, los países serios del mundo, y yo la verdad que no quiero que la Argentina se parezca a El Salvador, quiero que la Argentina se parezca a España, a Francia, a Italia, a los países serios del mundo, donde se trabaja con la principal herramienta terapéutica que tiene una persona para poder salvar su vida, para prevenir, para curar una enfermedad, de manos de profesionales universitarios capacitados, porque si no invertimos por un lado para la formación de profesionales universitarios y por el otro lado, por un DNU, barremos con el codo lo que se escribe con la mano, y claramente hay ejemplos en el mundo. Isabel, este que viste vos del fentanilo en Estados Unidos es uno de los ejemplos concretos, pero no es el único. Quería preguntarte a propósito del precio de los medicamentos, porque el texto del decreto sostiene que al habilitar una mayor competencia, me remito a lo que dice el texto, ¿de acuerdo? Al habilitar, sí, dice textualmente. Al habilitar mayor competencia, baja el precio. El precio del medicamento y para que haya más competencia. ¿Crees que esto va a pasar? La verdad, no va a pasar, porque ya pasó en el año 91 y porque la realidad es que nadie le explicó al presidente, y sí se lo tendrían que haber explicado, que la cadena de valor del medicamento no es la misma que la cadena de valor de un alimento. En el caso de los medicamentos, todos los medicamentos cuestan exactamente el mismo precio y el precio lo pone el laboratorio fabricante, no lo pone la farmacia. En Argentina tenemos un sistema de seguridad social y para garantizar, por ejemplo, si viene un abuelo de PAMI a una farmacia o una prepaga, para garantizar que ese descuento y ese precio sea el mismo en Ushuaia, La Quiaca, la ciudad de Buenos Aires, el precio es único y la farmacia no forma precio, por lo cual no van a bajar los precios de los medicamentos, y sí se sacaron todos los resortes que tenía la cadena de valor para proteger la salud de las personas. Muy brevemente, pero de una manera muy concreta, ¿qué ha pasado en estas 3 semanas con el precio de los medicamentos? ¿Qué es lo que ha pasado con el precio en el mes de diciembre? Sí, básicamente nosotros tuvimos 70 días congelado el precio de los medicamentos y, como bien dije recién, el laboratorio fabricante es el formador de precio. En el mes de diciembre claramente han aumentado los medicamentos y el ritmo es en función de la devaluación que hubo. Y si es por el ritmo de la devaluación, entonces estoy hablando de un piso de un 50% hasta más de un 100%. Sí, depende de los medicamentos. Hay medicamentos que vienen directamente del exterior. Argentina, por suerte, tiene una industria farmacéutica que es nacional, pero también los insumos, las materias primas, los envases y varios insumos vienen de afuera. Así que sí, hubo un aumento en el precio de los medicamentos, una parte también para compensar los 70 días que el precio del medicamento estuvo congelado. Y por otra parte, todos saben que el precio PAMI, ¿sí? Es un precio, digamos, mucho más bajo. Hoy está prácticamente 60% más abajo que el otro precio. Y el último aumento que tuvimos del precio PAMI, que para que entiendan representa el 40% de todas las unidades dispensadas, aumentó este mes el 15%.
en todo el mes. Isabel Reynoso es farmacéutica, ha sido presidenta de la Confederación Farmacéutica de la República Argentina. Te agradecemos mucho este ida y vuelta para tratar de comprender un poco más qué pasa con el DNU de desregulaciones y qué es lo que ocurre en la práctica cuando vamos con el día a día con estos temas. Buenas noches y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bien, Leandro, y además hay más temas que tienen que ver con la producción, con la economía y las finanzas. Sí, vos sabés que llamó mucho la atención que la ley ómnibus que mandó Milei al Congreso no estuviera la reversión del impuesto a las ganancias, es decir, no se propusiera volver a instaurar ese impuesto en la Argentina. En Casa Rosada y en el Ministerio de Economía dicen hay tiempo, ya va a venir, ya lo vamos a mandar. ¿Por qué esta demora cuando es un proyecto tan importante para el objetivo de Toto Caputo de reducir el déficit fiscal? Bueno, en el gobierno creen que es muy importante quién paga el costo político por volver a instaurar el impuesto a las ganancias. Por un lado hay algunos que dicen ese costo lo tenemos que compartir con los gobernadores, pero hay otros en el gobierno que dicen no, que lo paguen directamente los gobernadores. De hecho, el tiempo, creen en la Libertad Avanza y en el oficialismo, juega a favor del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque hay muchas provincias que están en una situación fiscal angustiante. De hecho, Chubut, donde gobierna el PRO, tiene problemas para pagar los salarios a los empleados públicos. También San Luis, con Claudio Poggi, que ya anunció que va a desdoblar los pagos de los meses de diciembre y de enero. Bueno, hay muchas provincias que están urgidas de aumentar su recaudación. Impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable y al eliminar ese impuesto cayó tanto la recaudación del Estado Nacional como de los estados provinciales. Entonces, cerca de Milei creen que es hora de que los gobernadores den un paso al frente, se hagan cargo de la situación de haber votado sus diputados y senadores como Milei por eliminar el impuesto a las ganancias y que lo pidan públicamente o por lo menos le den la instrucción a sus diputados y sus senadores para asegurar los votos en el Congreso. La negociación la encabeza el ministro de Interior Guillermo Francos, pero en el gobierno por ahora están tranquilos, pisan la pelota y quieren ver del otro lado qué pasa. Una negociación política muy, muy importante para tener en cuenta. Este dato, ¿sabías que la ciudad de Buenos Aires es una de las pocas en las cuales se está desarrollando un proyecto muy importante, un hecho en realidad, que son los Juegos Macabeos? Estamos con la cobertura de esta actividad, trabajando en el móvil, nuestro compañero Cristian Doldán. Hola, buenas noches. Silvina, estamos en Corrientes y Humboldt, en el barrio de Villa Crespo, de fondo el Movistar Arena, donde se está desarrollando la ceremonia de apertura de los Juegos Macabeos Panamericanos, este evento deportivo que reúne a 5.000 atletas de la comunidad judía de diferentes partes del mundo. Un evento que comienza hoy, que se va a estar extendiendo hasta el próximo 5 de enero y que, como decíamos, bueno, va a reunir a atletas de diferentes partes del mundo. Es la tercera vez que se realiza en Argentina. Para esta ceremonia, bueno, tuvieron la asistencia de personas muy, pero muy importantes. El presidente Javier Milei estuvo asistiendo a esta ceremonia, acompañado por la secretaria de la presidencia, estamos hablando de su hermana, de Karina Milei, y también de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Hace instantes lo veíamos como toda la comitiva se retiraba acá de las inmediaciones de este estadio, así que bueno, ya no están aquí. Y también estuvo presente el jefe de gabinete, el jefe de gobierno, perdón, de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien se encargó, o por lo menos hizo el acto de inauguración, el discurso de inauguración de este evento, hablando y pidiendo por los secuestrados en el conflicto, ¿no?, que se lleva adelante entre Israel y Palestina hace varios meses. Así que bueno, lo tuvimos acá al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires dando este discurso que escuchamos a continuación. Bueno, antes de empezar con el discurso formal, déjenme decirles que es un momento de mucha emoción para los que tenemos que estar acá arriba, porque esta es la mejor manera de reclamar por la liberación de los secuestrados, que es desde la acción y desde la reunión. Así que bienvenidos a Buenos Aires. Welcome you all to Buenos Aires. We're really proud of having you here in our home. Y atención, porque el Servicio de Geología y Minería de Chile
subió el nivel de alerta de amarillo a naranja debido a las reiteradas emisiones, a un aumento de la actividad volcánica del Villarrica, que es un volcán que está a 3.700 metros de altura y que está limitando con nuestra provincia de Neuquén. Ya había entrado en erupción hace un par de años atrás y complicó mucho la aeronáutica sobre nuestro territorio nacional. En consecuencia, debido a que desde el 25 de diciembre aumentó la cantidad de fumarolas en ese volcán, las autoridades del país vecino ampliaron a 8 kilómetros el perímetro de seguridad en torno del cráter activo. Si bien todavía no se registró una erupción grande, considerable, sí hubo un aumento de la cantidad de los tremores, los tremores son sismos que se producen en los volcanes y que están asociados a los movimientos del magma y, según dicen los geólogos, eso podría estar suponiendo una inminente erupción volcánica durante las próximas semanas, días o meses. Así que vamos a estar siguiendo esa información y ese fenómeno geológico. Y desde Sudamérica vamos para Asia, porque en India sí está muy complicado el panorama de tiempo. Ellos están allí en pleno invierno, aire cargado de humedad, bajaron mucho los valores de temperatura y en Nueva Delhi una espesa niebla está cubriendo esa ciudad y buena parte del norte de la India, y de hecho obligó a retrasar y suspender más de un centenar de vuelos durante las últimas horas y también de trenes debido a la baja visibilidad. En el aeropuerto Indira Gandhi, en la capital, decenas de vuelos, tanto domésticos como internacionales, tuvieron que ser cancelados debido a que la visibilidad solo marcaba 50 metros. La niebla también afecta a buena parte del norte de la India desde los últimos días, provocando demoras en 140 trenes. Y además, el Servicio Meteorológico de India advirtió que los niveles de contaminación aumentaron en las últimas semanas y que se ocupaba Nueva Delhi en el cuarto puesto de las ciudades más contaminadas, con un índice de calidad del aire de 231, cuando lo normal es apenas 30 a 40 partes por millón. Entre los tantos artículos que trae la ley Ómnibus que la Casa Rosada ha enviado al Congreso, hay uno que yo estoy segura que te llamó la atención, a nosotros también. ¿Qué es esto del divorcio express? Cuando volvamos de la pausa vamos a tratar de tener respuestas sobre este tema y otros, como siempre aquí en Noticias a las 20:30. ¿Te quedaste con ganas de saber más? Claro que sí. ¿Quién no? ¿Qué es esto del divorcio express? Son tantos los artículos de la ley Ómnibus que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso que de a poco vamos desgranando cada uno de ellos para poder profundizar cada una de las propuestas. Por eso esta noche ya está en línea con nosotros el doctor Marcos Córdoba, que es especialista en Derecho de Familia, Sucesiones, que es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Y queremos saber, doctor, gracias por estar aquí con nosotros, en el fondo, ¿qué es lo que cambia? ¿Cuál es el cambio de raíz que propone esta alternativa del Poder Ejecutivo frente al régimen que nos regula esta situación ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Silvina? Buenas noches. Muy bien. ¿Se me escucha bien? Perfecto, doctor. Bueno, la novedad que trae esta ley Ómnibus, creo que hay que tomarla con mucha tranquilidad, con mucha mesura, saber que esto es una propuesta, esto es una ponencia, es como si fuese un título que va a pasar por un proceso legislativo, y la costumbre legislativa en la República Argentina, y usted lo conoce seguramente mejor que yo, tiene una característica. Cada vez que el Congreso ha tenido que tratar temas importantes, no solamente los ha tratado los legisladores, sino que ha recurrido al conocimiento de los expertos. El último Código Civil y Comercial de la Nación, en una comisión que fue presidida por el que era presidente de la Corte, Lorenzetti, pero fuimos 100 los autores del código que fuimos convocados para mesuradamente pensar, dialogar, escuchar
las personas que son convocadas. Yo he participado en 4 proyectos de unificación de Código Civil y Comercial. He sido convocado por el Senado por la Ley de Salud Mental, pero también por el matrimonio igualitario. Sí. Y, en definitiva, esto es tan solo una ponencia. El Código dice que ahora, además de las 3 causales de disolución de matrimonio que establece el Código, se agregaría una. ¿Cuáles son las 3 que existen? El matrimonio se disuelve por muerte de alguno de los cónyuges o ambos cónyuges, cuando es simultánea. Se disuelve por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento o por sentencia de divorcio. Eso dice el artículo 435 del Código Civil y Comercial. Lo que propone esta ley ómnibus, que también introduce otra cosa muy relacionada con el derecho de familia, que está en el derecho de sucesiones, y que en algún momento también sería bueno conversar. Lo que propone esta ley ómnibus es que la voluntad conjunta de ambos cónyuges comunicadas a la autoridad competente también disolvería el matrimonio. A ver, vamos a ver cómo es esto. Una pareja se pone de acuerdo y dice, no da para más. Nuestra relación no da para más. Pueden estar solos, pueden tener niños. Antes de que todo empeore, se termina este vínculo. ¿A dónde recurren? Y se convirtiese en ley este proyecto, podrían ir, y lo que es esperable, la ley no dice autoridad competente. Por eso, ¿qué significa? Pero el registro de las personas es la autoridad competente para las cuestiones de familia y es el que tendría que registrar el cambio del estado civil. Se supone que tienen que ir ante el registro civil y ante la oficina del último domicilio conyugal. Eso dice la propuesta. Tendría que ir antes, que por supuesto la oficina del último domicilio conyugal comunica a una central que lo envía a donde se casaron estos señores y al registro central, y en la partida de nacimiento anotarían que se divorciaron tal día. Y ahí es donde nacen todas las cuestiones que van a dar lugar a un enorme debate. Fíjese que en pocas horas ya se ha manifestado el presidente del Colegio de Abogados, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Se han manifestado prácticamente todas las instituciones. ¿Por qué? Porque acá no habría asesoramiento para ninguna de las partes. Sabe usted perfectamente, Silvina, que más allá de que la ley ha provocado la igualdad de géneros, todavía en la cuestión de hecho, la cuestión fáctica, la mujer es una vulnerable. ¿Por qué la mujer es una vulnerable? Porque aún las mujeres que trabajan y que manejan su patrimonio, cuando están con un hombre o cuando están con una pareja fuerte de carácter, dejan en manos de ellos, en su confianza, en la buena fe, el manejo de la cuestión económica. ¿Cuántas mujeres no tienen la más mínima noción de en qué banco están sus depósitos? ¿O qué títulos accionarios compró su marido? ¿O si tiene la plata o se la gasta? Es que, doctor, ahí venía la pregunta. Ahí venía la pregunta. ¿Qué pasa con la división de bienes y qué pasa con los activos que cuenta una familia que no todo el mundo administra de la misma manera? Y además de los chicos, ¿no? Mira, porque después queda el tema de los chicos. Y algo que todavía no he visto dicho por nadie en estas horas, aunque muchos hablaron. ¿Qué pasa con los terceros? Le explico por qué los terceros. Usted tiene acá un matrimonio, pero el matrimonio, la cuestión económica, tiene un ámbito interno y un ámbito que se refleja hacia lo externo. Tienen acreedores. Todos los matrimonios tienen acreedores. Será el almacenero, la cuenta de la luz, el gas, el teléfono, un crédito hipotecario o lo que fuese. Cuando se establece la fecha de disolución de la sociedad conyugal, lo establece una sentencia, teniendo en cuenta no el día que las partes dijeron me quiero divorciar, sino teniendo en cuenta, según las circunstancias, distintos factores. Por ejemplo, el día que cesó la convivencia. Todas esas cuestiones no van a estar manejadas por un empleado de un registro civil. Con lo cual se va a crear un enorme, pero enorme problema frente a los acreedores, frente a los deudores, entre la pobre mujer, el caso típico, Silvina, la mujer que se quedó cuidando a los chicos, porque se puso de acuerdo con su marido, el marido trabajaba y ella se encargaba de unas tareas muy valiosas, como son las tareas domésticas, las tareas dentro de la casa. Esa mujer, cuando se divorcia, tiene derecho a una compensación económica. ¿La compensación económica quién se la va a fijar? ¿El empleado del registro civil?
Claro, claro. Justamente de esto estábamos hablando. Definitivamente, para tranquilidad de todos, a mí no me cae duda que esto es algo que se ha puesto en el mercado del pensamiento argentino, la sociedad se manifiesta, hay personas como usted que toman esta idea, la consideran, la piensan, la razonan, recurren a quienes nos hemos dedicado la vida a estudiar esto. Yo soy profesor titular de esta materia de Familia y Sucesiones de la UBA. Yo soy profesor desde hace medio siglo. Doctor. Enseño en Italia, en Francia, en España, en Austria y en Alemania. Doctor, la Cámara... perfectamente, y le garantizo que esto va a ir a un debate social, luego a un debate académico. Los legisladores van a convocar a los que han estudiado toda la vida esto y después se va a decidir lo que creo yo que corresponde. Doctor, más allá del debate legislativo, ¿el Colegio Público de Abogados o los abogados en particular van a presentar amparos no solo porque, bueno, en el divorcio express ya no se utilizan abogados o no va a ser necesario utilizar abogados, sino también porque esta ley intenta meterse en la regulación de honorarios de los abogados en otras causas también? Desde mi punto de vista, yo eso no lo veo como socialmente trascendente. Eso es una cuestión que interesa a un grupo que somos nosotros los abogados que vivimos de eso y que ocupa una parte de nuestra vida, que es la parte, un pedacito de nuestra parte patrimonial, porque no solamente hacemos divorcios, hacemos otras cosas y seguiremos haciendo otras cosas. El peligro está acá en las personas vulnerables, en la gente pobre. En la actualidad, el divorcio requiere de que haya un abogado para cada una de las partes del divorcio. Por ejemplo, el marido y la mujer, o los dos hombres o las dos mujeres, en la relación que usted quiera. Pero tienen que ser abogados distintos, porque hay intereses contrapuestos. Sin embargo, muchas veces el marido la convence a la mujer, no gastemos en dos abogados. Mi abogado tiene un amigo que te firma y gratis. Con lo cual el marido consigue que la mujer quede a lo que él decida, porque su abogado va a proteger sus intereses. Acá ni siquiera va a haber abogado. Es decir, estamos protegiendo a los fuertes frente a los vulnerables. Bien, doctor Marcos Córdoba, le agradecemos mucho esta ida y vuelta, tomamos nota. Yo creo que si finalmente avanza esta iniciativa, los abogados igual van a tener trabajo porque el pleito por tener que recuperar bienes, por ejemplo. Y yo insisto, espere un segundito, que me parece que esto es muy importante y no se habla. El tema de los niños, en las parejas en las cuales hay niños, ¿qué va a pasar con la cuestión de ver qué ocurre con la custodia, las visitas, si esto se modifica, si se mantiene? Porque te divorcias rápido, te quedás en la pelea de los bienes. ¿Y los chicos? Silvina, hace 3 minutos yo le decía lo importante de que personas como ustedes estén considerando esto. Usted acaba de decir algo que es interesantísimo. Eso es mucho más valioso que lo patrimonial. Claro. Van dos personas, dicen, me divorcio. A partir de ahora, los cuidados de los chicos, ¿quién los decide? ¿A cargo de quién queda? ¿Me liberé porque me divorcié? ¿Me liberé? No. ¿Y mis deberes? ¿Qué pasa con esos chicos? ¿Qué pasa con los alimentos, con la educación, con la vestimenta, con la salud? ¿Qué pasa con los bienes que hay que reservar para los alimentos de esos chicos, etcétera, etcétera? Por eso le repito, hoy, acá en esta charla, está comenzando la consideración, que seguirá después en el ámbito legislativo y que mucho de lo que estamos volcando acá, por suerte, será llevado al ámbito legislativo. Y la Argentina tiene muy buenos juristas, por eso es que nos permiten enseñar en los países donde nació el derecho que se aplica acá, por ejemplo en Italia. Le hago una pregunta. Porque en la Argentina hay buenos juristas. Más allá de la cuestión específica de familia, de sucesiones, ¿usted está de acuerdo con este marco normativo del megaproyecto de ley que además incluye el DNU de desregulaciones? ¿Cree que es la mejor forma legal, jurídica, para darle tratamiento a estos temas que son tan profundos todos? No, a ver, yo creo que la cuestión de lo que se denomina emergencia, la necesidad, lo que crea la necesidad, en realidad es una definición política y no estrictamente técnica. Creo que la Argentina está en una situación de gravedad que obliga a tomar medidas de excepción.
pero en medidas de excepción solo en aquello donde es imprescindible actuar con urgencia. La emergencia requiere de la actividad inmediata en la cuestión concreta. En las otras cuestiones donde no hay emergencia, por ejemplo esta que estamos hablando, o la sucesión administrativa, o no tiene nada que ver la emergencia. Si usted me pregunta si es una buena idea de lo del registro automotor, me parece fantástica la idea. Fantástica. Va a ser mucho más útil, más económica, más directa, más dinámica. Ahora, si me pregunta, ¿tiene algo que ver con la emergencia? No tiene nada que ver con la emergencia. Bien, doctor, le agradecemos mucho esta conversación. Es el doctor Marcos Córdoba, que es profesor titular de Derecho de Familia en la Universidad de Buenos Aires. Hemos generado aquí una serie de ideas para ver hacia dónde va este intento de modificar algunas instituciones, como por ejemplo la que tiene que ver con el divorcio. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, buenas tardes a los dos. Muchas gracias. Hasta luego. Con tiempo pesado sobre Buenos Aires, el viento leve del sudoeste, la humedad 57%, la presión bajísima 1000,4 hectopascales, el cielo mayormente nublado. Todavía para esta noche es baja, pero existe la probabilidad de algún chaparrón o de alguna tormentita de forma aislada, con 27 grados de temperatura. Pero les prometo que a partir de la madrugada va a llegar el aire fresco con un cambio de viento al sudoeste y vamos a tener primero ráfagas, algunas ráfagas bien temprano en el amanecer, y la temperatura va a bajar, va a descender hasta 19 agradables grados. El viento moderado del sudeste, la humedad 82%. Y a partir del mediodía vamos a registrar condiciones de cielo parcialmente nublado, pero no se descarta algún chaparrón. A medida que vaya entrando todo ese aire fresco, se va a estar encontrando con el calentamiento de la tierra, de la superficie. En esta época del año el suelo se calienta mucho por radiación, el sol está muy fuerte. Cuando entra aire frío se inestabiliza la atmósfera. Por eso hay probabilidad de algún chaparrón para la tarde con una máxima de 26 grados. Y hacia la noche el tiempo mejora con una noche agradable, 20 grados y el viento del sudoeste. Así que de todo un poco, muy variable en cuanto a las temperaturas y a las condiciones meteorológicas. Muchísimas gracias, Nacho. Mañana vamos a tener todos los detalles de qué va a pasar el fin de semana. Se termina el año. Por supuesto. Muy bien, gracias. Pero ahora hasta acá, sabés que te contamos toda la información de lo que pasa en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana nos volvemos a encontrar, mañana viernes, para hacer juntos Noticias a las 20:30. Buen descanso. Chao.